Elena Rocha, una empresaria exitosa, nunca imaginó que su vida cambiaría al cruzar la calle. Todo comenzó cuando un joven mendigo la salvó de ser atropellada, un acto de valentía que no parecía tener segundas intenciones, hasta que los secretos del pasado empezaron a salir a la luz. ¿Qué une a una mujer de élite con un desconocido que vive en las calles? ¿Y por qué este encuentro podría transformar la vida de ambos para siempre? Prepárate para una historia conmovedora de sacrificio, redención y la búsqueda del verdadero propósito. Si quieres descubrir cómo termina este increíble viaje, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más. La tarde soleada en una bulliciosa ciudad parecía transcurrir como cualquier otra, hasta que el chirrido repentino de unos neumáticos rompiendo el asfalto detuvo el tiempo. Elena Rocha, una mujer de pasos decididos y ojos clavados en su móvil, estaba a punto de cruzar la calle cuando todo cambió. Un joven, con aspecto desaliñado y mirada aguda, emergió de entre los transeúntes y la apartó de un coche que venía a toda velocidad. Gabriel, como descubriría más tarde, acababa de salvarle la vida. Aún con el corazón desbocado, los ojos de Elena se cruzaron con los del joven, transmitiéndole una calma que parecía extraña tras un momento tan caótico. El ruido del tráfico y los murmullos de los testigos se desvanecieron mientras Gabriel ayudaba a Elena a mantenerse en pie. Sus manos ásperas, marcadas por una vida dura, temblaban ligeramente al asegurarse de que ella estaba bien. Elena, todavía aturdida, logró articular un gracias, pero su voz fue eclipsada por la serenidad del chico, que apenas murmuró un «no ha sido nada». Había algo en ese gesto humilde, en la sencillez de sus palabras, que desarmó las barreras invisibles que Elena había construido en su vida, marcada por las ambiciones y el éxito profesional. Gabriel, con su ropa desgastada y el cabello alborotado, parecía una contradicción viviente. Desprovisto de bienes materiales, pero lleno de una dignidad silenciosa que intrigó a Elena. Al intentar recompensarlo sacando un billete de su cartera, se topó con su negativa rotunda. «Ayudar no tiene precio», dijo con una firmeza que resonó en lo más profundo de su ser. Para alguien acostumbrada a medir todo, en términos de valor y ganancia, esas palabras parecían un acertijo imposible de descifrar. Cuando Gabriel empezó a alejarse, algo dentro de Elena la impulsó a detenerle. Sentía la necesidad de saber más, de no dejar que aquel instante terminara sin una explicación. «Espera, al menos dime tu nombre», exclamó su voz mezclando urgencia y curiosidad. Gabriel se giró con una ligera vacilación, y con una voz grave y tranquila respondió: «Gabriel, señora». Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una honestidad que Elena no pudo ignorar. El contraste entre ellos era evidente. Elena, con su traje impecable y sus tacones altos, encarnaba el éxito material. Gabriel, con su aspecto humilde, parecía un reflejo de todo lo que ella había aprendido a evitar. Sin embargo, en ese momento, eran iguales, dos desconocidos conectados por un instante de vulnerabilidad. Había algo profundamente humano en ese encuentro, algo que ninguno de los dos aún comprendía, pero que ya empezaba a transformarles. De vuelta a su oficina, Elena intentó sumergirse en los informes y los gráficos de siempre, pero su mente volvía una y otra vez al joven. Sus palabras, su negativa a aceptar dinero, la desafiaban de una manera que nunca había experimentado. ¿Qué había en su vida que le faltaba tanto como para sentirse impactada por alguien que parecía tener tan poco? Esa pregunta, que antes habría desechado, comenzó a ocupar un lugar central en su mente. Esa noche, desde la ventana de su elegante apartamento, Elena experimentó una sensación que llevaba años sin sentir: gratitud. No solo por seguir viva tras el accidente, sino porque algo dentro de ella había despertado. Gabriel no solo la había salvado físicamente, su gesto la obligó a mirar más allá de su éxito profesional y a cuestionar el propósito de su vida. Por primera vez en mucho tiempo, las cifras y los contratos no parecían tan importantes. Antes de cerrar los ojos, Elena se encontró pensando en él, en su mirada, en su convicción. Su nombre, Gabriel, quedó grabado en su mente como un eco persistente. Al amanecer, una idea clara le iluminó el rostro. Tenía que encontrarlo de nuevo. Sin saberlo,
Aquel impulso la llevaría a un viaje que no solo cambiaría su destino, sino también el del joven que, en silencio, ya había comenzado a transformar su mundo. Elena pasó días pensando en aquel joven que había aparecido como un héroe silencioso. Cada vez que intentaba centrarse en su trabajo, la imagen de Gabriel, con su ropa sencilla y sus palabras contundentes, volvía a su mente como un eco persistente. La vida en su mundo corporativo siempre había sido ordenada y predecible, pero aquel encuentro inesperado parecía haber sembrado una semilla de inquietud que no sabía cómo gestionar. ¿Por qué alguien rechazaría dinero, especialmente alguien que parecía necesitarlo tanto? Impulsada por esa curiosidad, decidió regresar al lugar del incidente. Paseó por las mismas calles, con la esperanza de encontrarlo de nuevo. Después de horas caminando sin éxito, algo en su interior le susurraba que quizá él no quería ser encontrado, pero justo cuando estaba a punto de rendirse, un destello de movimiento llamó su atención. Era él, sentado en un banco del parque, absorto en sus pensamientos mientras sostenía un libro desgastado. Elena dudó antes de acercarse. Había algo en Gabriel que la hacía sentir fuera de lugar, como si el mundo de él funcionara con reglas completamente distintas a las que ella conocía. Finalmente, tomó aire y se aproximó con pasos decididos. «Gabriel, ¿te acuerdas de mí?», preguntó intentando disimular el nerviosismo en su voz. Él levantó la mirada y, aunque sorprendido, la reconoció al instante. Su sonrisa tranquila fue suficiente para romper el hielo. Elena intentó hablarle sobre su gratitud y le ofreció nuevamente algún tipo de ayuda, pero Gabriel, con su calma característica, volvió a negarse. «Señora, no todo en la vida tiene que pagarse con dinero», dijo con una serenidad que descolocó a Elena. Su resistencia a recibir cualquier tipo de recompensa no solo la intrigaba, sino que también la confrontaba con una realidad que había ignorado. No todo el mundo medía la vida en términos de transacciones. Curiosa por su historia, Elena decidió dejar de lado sus ofertas materiales y simplemente sentarse con él. Le preguntó sobre el libro que tenía entre las manos, y así comenzó una conversación que la llevó a conocer pequeños fragmentos de su vida. Gabriel hablaba poco de sí mismo, pero lo hacía con una claridad que impresionaba a Elena. Era evidente que, a pesar de las dificultades, había en él una profundidad que contrastaba con su apariencia humilde. Conforme avanzaba la charla, Elena se dio cuenta de que aquella conversación la estaba afectando más de lo que imaginaba. Gabriel hablaba de cosas simples, como la libertad de observar las estrellas por la noche o la satisfacción de ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. Pero esas palabras resonaban como un espejo en el que Elena comenzaba a verse reflejada, enfrentando un vacío que llevaba años ignorando. Antes de despedirse, Gabriel lanzó una frase que dejó a Elena pensativa durante días. A veces, tener mucho significa no ver lo que realmente importa. Aquellas palabras no eran una crítica. Más bien, sonaban como una verdad sencilla y contundente. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que alguien hablaba con ella, no con su posición, ni con la imagen que proyectaba al mundo. Esa conexión inesperada no solo la desestabilizó, sino que plantó una semilla de cambio. Gabriel no había aceptado nada de ella, pero le había ofrecido algo mucho más valioso, una perspectiva nueva y quizás la posibilidad de redescubrirse. Al alejarse del parque, Elena supo que aquel encuentro no había sido casual. Era como si la vida la hubiese empujado a un cruce de caminos que no podía ignorar. Días después de su última conversación, Elena sintió una necesidad inexplicable de volver a buscar a Gabriel. Su resistencia inicial a involucrarse en la vida de un extraño se desvanecía poco a poco, sustituida por una curiosidad que no podía ignorar. Cuando finalmente lo encontró de nuevo, el joven estaba ayudando a una anciana con sus bolsas de compras, un gesto sencillo que reflejaba su naturaleza altruista. En cuanto Elena lo llamó, Gabriel se giró sorprendido, pero su expresión se suavizó al reconocerla. Elena no sabía por dónde empezar. Había tantas preguntas acumuladas en su mente, pero algo en la calma de Gabriel la hacía bajar las barreras. Mientras caminaban juntos hacia un pequeño café cercano, decidió ser directa. «¿Por qué no aceptas mi ayuda? ¿No crees que la vida ya te ha puesto suficientes obstáculos?», preguntó, esperando encontrar una respuesta sencilla. Gabriel la miró en silencio,
como si estuviera evaluando cuánto podía confiar en ella antes de hablar. Finalmente, Gabriel empezó a compartir fragmentos de su historia. Su madre, Clara, había trabajado durante años como empleada doméstica para una familia rica, hasta que circunstancias inesperadas la llevaron a dejar ese trabajo. Elena escuchaba atentamente, con una sensación extraña que empezaba a crecer en su pecho. Los detalles que Gabriel describía, desde la gran mansión hasta el nombre de la familia, coincidían de manera inquietante con su propia infancia. Sin embargo, no se atrevía a interrumpirle. Cuando Gabriel mencionó el nombre de su madre, Clara, el impacto fue inmediato. Elena sintió cómo su estómago se encogía. Recordaba a Clara perfectamente, aunque habían pasado años desde que la vio por última vez. Había sido una figura constante durante su infancia, siempre amable, pero también reservada. La salida repentina de Clara de la mansión había sido un misterio que Elena nunca llegó a entender del todo. Ahora, sentada frente al hijo de aquella mujer, empezaba a entrever la verdad detrás de esa ausencia. El silencio entre ambos se volvió pesado por un momento. Gabriel, ajeno a los pensamientos de Elena, continuó. Le habló de los sacrificios que Clara había hecho para criarlo sola, de las largas horas de trabajo y de cómo siempre priorizó su bienestar por encima del suyo propio. A medida que Gabriel describía la fortaleza y el amor de su madre, Elena no pudo evitar sentirse culpable. Había estado tan absorta en su vida privilegiada que nunca se había detenido a considerar las luchas de quienes trabajaban a su alrededor. Finalmente, Elena se atrevió a confesar: «Gabriel, creo que tu madre trabajó para mi familia cuando yo era niña. Recuerdo lo mucho que me cuidaba, aunque era solo una niña egoísta que no se daba cuenta de todo lo que hacía por nosotros». Gabriel quedó en silencio, su mirada fija en el café que sostenía entre las manos. «Entonces sabes lo que dejó atrás por mí», respondió, con una mezcla de tristeza y orgullo en su voz. Aquella conversación marcó un antes y un después para ambos. Elena se dio cuenta de que tenía una deuda moral no solo con Clara, sino también con Gabriel. Por su parte, Gabriel empezaba a entender que su historia y la de Elena estaban más entrelazadas de lo que jamás hubiera imaginado. Lo que comenzó como un acto de rescate en una calle cualquiera se había convertido en un puente hacia verdades ocultas y sentimientos encontrados. Esa noche, Elena buscó entre sus cosas antiguas hasta encontrar una foto de Clara con ella cuando era niña. Al observar la imagen, sintió una mezcla de nostalgia y tristeza. Sabía que, de alguna manera, ese pasado compartido la conectaba aún más con Gabriel, pero también la obligaba a enfrentar los errores y las omisiones de su familia. Era solo el comienzo de una cadena de revelaciones que cambiaría sus vidas para siempre. La inquietud crecía en el corazón de Elena tras descubrir la conexión que compartía con Gabriel. No podía ignorar las preguntas que ahora la asediaban. ¿Qué había ocurrido realmente con Clara? ¿Por qué se marchó de la mansión tan repentinamente? Decidida a encontrar respuestas, invitó a Gabriel a acompañarla a la casa de su infancia, la misma donde Clara había trabajado durante tantos años. Gabriel, aunque dudoso, aceptó. Sabía que volver a ese lugar podría abrir heridas, pero también sentía que era un paso necesario para entender su propia historia. La mansión Rocha seguía imponente, aunque ahora parecía más fría y vacía que en los recuerdos de Elena. Mientras caminaban por el amplio jardín, los pasos de ambos resonaban como ecos en un espacio cargado de memorias. Gabriel observaba cada rincón con una mezcla de curiosidad y melancolía, imaginando los sacrificios que su madre había hecho entre aquellas paredes. Elena, por su parte, sentía cómo la nostalgia se mezclaba con una culpa latente que no podía ignorar. Una vez dentro, recorrieron las habitaciones que Clara había cuidado con esmero. Cada detalle parecía contar una historia. El brillo pulido de los muebles, las cortinas perfectamente alineadas, los suelos impecables. «Aquí estaba su cuarto», señaló Elena, deteniéndose frente a una puerta modesta al final de un pasillo. Gabriel permaneció en silencio, intentando imaginar a su madre en aquel espacio sola, mientras él la esperaba en una pequeña casa a kilómetros de distancia. Era un pensamiento que le pesaba, aunque tratara de ocultarlo. Mientras exploraban, Elena encontró una caja de objetos olvidados en un armario. Entre papeles viejos y fotografías descoloridas, apareció una carta que Clara había dejado atrás,
Las manos de Gabriel temblaron al abrirla, y juntos leyeron aquellas palabras que parecían estar cargadas de años de sacrificios y emociones contenidas. En la carta, Clara explicaba cómo había soportado humillaciones silenciosas para garantizarle un futuro a su hijo, pero también mencionaba su decisión de marcharse cuando descubrió algo que no podía tolerar. Elena, al leer la carta, sintió un nudo en la garganta. Clara hablaba de haber sido testigo de injusticias que la llevaron a abandonar su puesto. Aunque no mencionaba nombres ni detalles explícitos, Elena comenzó a atar cabos. Podría estar relacionado con las decisiones de su padre o incluso con Ricardo, el socio de la empresa familiar. Era evidente que la salida de Clara había sido más que un simple cambio de empleo. Había algo oscuro detrás. Gabriel, con los ojos fijos en la carta, sintió una mezcla de orgullo y rabia. Su madre había soportado tanto para protegerlo, pero al mismo tiempo había cargado con un peso que nunca compartió con él. Elena, incapaz de contenerse, le pidió disculpas por lo que su familia pudo haber hecho. Si mi familia tuvo algo que ver con su sufrimiento, quiero que lo sepas. Estoy dispuesta a reparar lo que sea necesario, dijo con una sinceridad que Gabriel no esperaba. Aquella visita no solo desenterró recuerdos, sino también verdades enterradas durante años. Elena y Gabriel sabían que había más por descubrir, más piezas de un rompecabezas que unía sus vidas de maneras inesperadas. Pero mientras salían de la mansión, algo era claro para ambos. El pasado, aunque doloroso, debía enfrentarse para construir un futuro diferente. Antes de marcharse, Gabriel se detuvo un momento en el jardín, mirando hacia la casa. Ella siempre decía que un día todo tendría sentido. Quizás ahora entiendo lo que quería decir. Murmuró más para sí mismo que para Elena. Ella lo observó en silencio, sintiendo que a pesar de las heridas, algo profundo los estaba conectando. Era el inicio de una búsqueda que no solo los llevaría a enfrentar la verdad, sino también a encontrar redención en medio del dolor. Elena no podía quitarse de la cabeza las palabras de Clara en la carta. Había algo oculto en la historia de su familia, algo que ella nunca había percibido mientras vivía envuelta en el lujo y la comodidad. Decidida a descubrir la verdad, comenzó a revisar antiguos documentos y registros de la empresa familiar. Cuanto más investigaba, más evidencias encontraba de irregularidades financieras. Todas las pistas apuntaban a Ricardo, su socio de confianza, un hombre que había estado al lado de su familia durante décadas. Los días se llenaron de silenciosos descubrimientos, transacciones inexplicables, cuentas infladas y contratos dudosos pintaban un panorama oscuro. Elena sentía cómo la traición de Ricardo atravesaba no solo la estructura de la empresa, sino también los valores que ella creía que su familia representaba. Pero lo que más le dolía era la conexión que parecía haber entre estas irregularidades y la salida de Clara. Si Ricardo había orquestado algo que dañó a Clara, la culpa no solo recaía en él, sino también en ella por no haberlo visto antes. Gabriel, al enterarse de lo que Elena había descubierto, no pudo ocultar su ira. Ella dio su vida por esa casa, por esa familia, y todo lo que obtuvo fue ser echada como si no valiera nada, dijo con la voz cargada de indignación. Elena no intentó defenderse. Sabía que las palabras de Gabriel eran una verdad que debía enfrentar. Sin embargo, lejos de rendirse ante la culpa, sintió que debía actuar. Clara merecía justicia, y Gabriel merecía respuestas. Elena decidió confrontar a Ricardo. Organizó una reunión en su despacho, una sala que siempre había considerado un símbolo de poder y control, pero que ahora sentía como un espacio frío y vacío. Ricardo llegó confiado, como si nada pudiera sacudir su posición. Pero cuando Elena le mostró las pruebas que había recopilado, su rostro cambió. Las excusas que intentó dar eran torpes y vacías, incapaces de esconder la magnitud de sus acciones. La conversación fue tensa y cargada de emociones. Elena exigió respuestas sobre Clara, preguntándole directamente si su partida tuvo algo que ver con las manipulaciones de Ricardo. Aunque al principio lo negó, bajo la presión, Ricardo finalmente confesó. Clara había descubierto una serie de fraudes que él había intentado ocultar, y cuando se negó a guardar silencio, Ricardo encontró una manera de hacer que se marchara sin revelar nada. Pensé que era lo mejor para todos, dijo, pero sus palabras sonaban huecas.
La confesión dejó a Elena conmocionada, pero también decidida. Ricardo había traicionado la confianza de su familia, perjudicado a Clara y puesto en riesgo todo lo que la empresa representaba. En lugar de actuar impulsivamente, Elena optó por planear cuidadosamente su siguiente paso. Sabía que exponer a Ricardo no solo sería una forma de redimir a Clara, sino también de limpiar el nombre de la empresa y reconstruirla bajo valores reales, no solo aparentes. Mientras tanto, Gabriel enfrentaba su propia batalla interna. Aunque la verdad le daba cierta satisfacción, también le recordaba el dolor y los sacrificios de su madre. La idea de que alguien como Ricardo hubiera arruinado tantos años de esfuerzo lo llenaba de rabia, pero también de una determinación nueva. Al mirar a Elena, veía en ella a alguien que no solo buscaba reparar los errores del pasado, sino también construir algo mejor. Elena y Gabriel sabían que desmantelar la red de fraudes de Ricardo no sería fácil. Él no era el tipo de persona que se dejaría vencer sin luchar, pero también sabían que no estaban solos. Unidos por la memoria de Clara y el deseo de justicia, comenzaron a planear su estrategia. Lo que comenzó como una búsqueda de respuestas se había transformado en una lucha por la verdad, una lucha que cambiaría sus vidas para siempre. Tras la confrontación con Ricardo, Elena se sintió como si hubiera cruzado una línea invisible en su vida. Todo lo que antes consideraba sólido y seguro se desmoronaba, pero lejos de hundirse en la desesperación, encontró un renovado propósito. Inspirada por la fuerza de Gabriel y el legado de Clara, Elena comenzó a cuestionarse no solo las decisiones de su empresa, sino también el rumbo de su propia vida. Por primera vez, las cifras y los contratos dejaron de importar tanto como el impacto que sus acciones podían tener en otros. Gabriel, aunque todavía luchaba con la mezcla de emociones que todo esto había despertado, también comenzaba a cambiar. Las conversaciones con Elena se volvieron más profundas y juntos exploraron ideas sobre cómo transformar la empresa familiar en algo más significativo. Gabriel, quien siempre había vivido al margen de la sociedad, ahora se veía en una posición inesperada, como alguien que podía aportar una perspectiva distinta sobre cómo construir un negocio más humano. Un día, durante una caminata por el parque donde se conocieron, Elena propuso una idea que había estado rondando su mente: usar los recursos de la empresa para apoyar a personas en situaciones similares a las de Gabriel y Clara. Proyectos sociales, becas educativas y programas de apoyo laboral eran solo algunas de las iniciativas que imaginaba. «Quiero que este lugar represente algo más que riqueza», dijo, mirando a Gabriel con sinceridad. Él, aunque inicialmente escéptico, no pudo evitar sentirse conmovido por su entusiasmo. Mientras tanto, Elena también comenzó a reconectar con aspectos de su vida que había descuidado durante años. Las reuniones interminables y las metas de producción la habían alejado de su familia y de las cosas simples que solían llenarla de alegría. Ahora cada pequeño gesto, cada conversación con Gabriel, le recordaba lo que realmente importaba. El rostro de Clara aparecía constantemente en su mente, como una guía silenciosa que la empujaba a hacer las cosas de manera diferente. La transformación de Elena no pasó desapercibida para los demás. En la oficina, sus empleados notaron un cambio en su actitud. Ya no era la jefa distante y perfeccionista, sino alguien que mostraba empatía y escuchaba con atención. En su círculo social, algunas personas cuestionaban su nuevo enfoque, pero Elena sabía que estaba en el camino correcto. Si este cambio me hace perder amigos o socios, entonces nunca debieron estar conmigo en primer lugar, pensaba con determinación. Gabriel, por su parte, enfrentaba sus propias dudas. Aunque admiraba el compromiso de Elena, no podía evitar preguntarse si todo esto era suficiente para compensar el daño que su familia había causado a su madre. Sin embargo, poco a poco, comenzó a ver que el cambio no solo estaba en las acciones de Elena, sino también en su corazón. Ella no solo buscaba redimirse, sino también transformar la vida de otros, comenzando por la suya. Elena y Gabriel no solo compartían el deseo de honrar la memoria de Clara, sino también de construir un futuro mejor. Juntos, comenzaron a trabajar en proyectos que reflejaran estos ideales, uniendo sus fuerzas y experiencias para dar vida a iniciativas que no solo sanaban viejas heridas, sino que también
habría nuevas posibilidades. Era un camino lleno de retos, pero ambos sabían que valía la pena recorrerlo. Al final del día, mientras ambos observaban el atardecer desde la terraza de la empresa, Elena habló con una voz firme pero cargada de emoción. «Esto no es solo por Clara, Gabriel. Es por ti, por mí, por todos los que aún creen que se puede cambiar el mundo, aunque sea un poco». Gabriel, por primera vez, permitió que una sonrisa sincera iluminara su rostro. Sabía que, aunque el camino fuera difícil, la vida de Clara parecía haberse tejido con hilos invisibles que conectaban pasado, presente y futuro. Esa conexión se hizo aún más evidente cuando Gabriel encontró, entre las pocas pertenencias que su madre había dejado, un diario escondido. El cuaderno, con la cubierta desgastada y las páginas amarillentas, contenía palabras escritas con una mezcla de amor, dolor y esperanza. Gabriel lo abrió con manos temblorosas, consciente de que cada palabra lo acercaría un poco más al alma de la mujer que había sacrificado tanto por él. Las primeras páginas del diario hablaban de los días más duros de Clara, cuando trabajaba largas jornadas en la mansión Rocha mientras cuidaba de Gabriel desde lejos. Narraba cómo solía escribir cartas imaginarias a su hijo durante las noches en las que la soledad y el cansancio la abrumaban. «Quiero que sepas que todo lo que hago es por ti», había escrito en una de esas páginas. Gabriel sintió un nudo en la garganta al imaginar a su madre encontrando consuelo en esas palabras no enviadas. Elena, que estaba junto a Gabriel mientras leía el diario, se conmovió profundamente. Cada palabra de Clara era un recordatorio de los sacrificios invisibles que tantas personas hacen por sus seres queridos. «Nunca nos dimos cuenta de lo que estaba pasando frente a nuestros ojos», murmuró con la voz quebrada. Aunque había tenido una infancia rodeada de comodidades, entendía ahora que gran parte de ese bienestar se sostenía sobre los hombros de personas como Clara. Conforme avanzaban en la lectura, el diario revelaba más que solo los pensamientos y emociones de Clara. También contenía detalles de los eventos que la llevaron a dejar la mansión. Clara había descubierto las actividades fraudulentas de Ricardo, pero en lugar de quedarse callada, decidió actuar. Aunque sabía que hablar significaba poner en riesgo su estabilidad y la de Gabriel, no estaba dispuesta a ser cómplice de algo que consideraba inmoral. Ese acto de valentía silenciosa era para Gabriel la prueba final del carácter inquebrantable de su madre. Gabriel y Elena encontraron una especie de mapa emocional en esas páginas. Cada palabra parecía guiarlos no solo hacia una mejor comprensión de quién era Clara, sino también hacia una reflexión sobre quiénes querían ser ellos mismos. Para Gabriel, el diario era un recordatorio de que su madre no solo lo había protegido, sino también enseñado a defender lo correcto, incluso cuando era difícil. Para Elena, era una llamada a actuar con más compasión y responsabilidad en su propia vida. Con el tiempo, Gabriel comenzó a leer el diario no con tristeza, sino con gratitud. Era como si Clara le hablara desde el pasado, recordándole que no estaba solo y que sus sacrificios habían valido la pena. Por su parte, Elena encontró en las palabras de Clara una inspiración renovada para cambiar la manera en que dirigía su empresa. Decidió que cada acción que emprendiera tendría el propósito de honrar a quienes, como Clara, habían sido invisibles en el mundo que ella habitaba. El diario también contenía mensajes de esperanza, pequeños pasajes en los que Clara hablaba de sus sueños para el futuro. «Quiero que sepas, Gabriel, que aunque la vida sea difícil, siempre hay espacio para el amor y la bondad», escribió en una página llena de pequeñas flores dibujadas a mano. Ese mensaje resonó profundamente en Elena y Gabriel, quienes comenzaron a comprender que el verdadero legado de Clara no eran solo sus sacrificios, sino también las lecciones de humanidad que dejó atrás. Esa noche, mientras Gabriel guardaba el diario cuidadosamente en su mochila, Elena lo miró con una sonrisa suave. «Tu madre era una mujer extraordinaria, Gabriel. Todo lo que hacemos ahora es gracias a ella», dijo. Gabriel asintió, sintiendo por primera vez que el dolor de su pérdida se transformaba en una fuerza que lo empujaba hacia adelante. Juntos, entendieron que honrar el legado de Clara no significaba solo recordar su historia, sino también vivir de una manera que reflejara los valores que ella defendió. El descubrimiento del diario de Clara
dejó en Gabriel una mezcla de emociones que lo mantenía despierto por las noches. Aunque admiraba la valentía de su madre, no podía ignorar el resentimiento que había crecido dentro de él durante años. Elena, quien ahora era su aliada, representaba también el mundo que había sido indiferente al sufrimiento de Clara. Perdonar no era un acto fácil, y mucho menos olvidar el dolor que su madre había soportado en silencio. Pero Gabriel sabía que el rencor solo lo alejaría del propósito que Clara había querido para él. Elena, consciente de las emociones que agitaban a Gabriel, decidió dar el primer paso. Una tarde, lo invitó a un café para hablar abiertamente. Sé que pedir perdón no cambia el pasado, pero quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer todo lo que pueda para enmendar los errores de mi familia, dijo con una sinceridad que dejó a Gabriel sin palabras. Aunque valoraba sus intenciones, sabía que el perdón no era algo que pudiera ofrecer fácilmente. Era un proceso que debía recorrer a su propio ritmo. Las semanas siguientes fueron una prueba tanto para Gabriel como para Elena. Él trataba de reconciliar las memorias de su madre con la mujer que ahora tenía frente a él. Elena, por su parte, hacía todo lo posible por demostrar que su cambio era real. Comenzó a involucrarse más en proyectos sociales y a utilizar los recursos de su empresa para apoyar a comunidades marginadas. Aunque Gabriel reconocía sus esfuerzos, seguía sintiendo un peso en el corazón, como si al perdonarla traicionara el sacrificio de su madre. Un día, mientras caminaban por el parque donde se conocieron, Elena le entregó un sobre. Dentro había una carta que había escrito a Clara. En ella, Elena expresaba su arrepentimiento por no haber reconocido antes el valor de Clara y prometía honrar su memoria con acciones, no solo palabras. Gabriel leyó la carta en silencio, y aunque no dijo nada al respecto en ese momento, las palabras de Elena comenzaron a sembrar una semilla de reflexión en su interior. El perdón, como Gabriel descubrió, no era un acto que liberara a quien lo pedía, sino a quien lo otorgaba. Clara siempre le había enseñado a no dejarse consumir por la amargura, a buscar la luz incluso en los momentos más oscuros. Con el tiempo, esas enseñanzas comenzaron a pesar más que su resentimiento. Gabriel empezó a ver en Elena no solo a alguien que quería redimirse, sino a una mujer que realmente estaba transformando su vida. Elena, mientras tanto, entendía que el perdón de Gabriel no era algo que podía exigir ni apresurar. Sus acciones no eran solo para ganarse su aprobación, sino para asegurarse de que el legado de Clara nunca fuera olvidado. Cada paso que daba la acercaba más a la persona que siempre quiso ser, alguien que utilizara su privilegio para marcar una diferencia real en el mundo. Y aunque Gabriel aún no lo decía en palabras, ella notaba pequeños cambios en su actitud que le daban esperanza. Finalmente, una tarde, mientras Gabriel revisaba de nuevo el diario de su madre, se detuvo en una página donde Clara había escrito: «El perdón no es para los demás, hijo mío, es para ti. Libérate, sigue adelante y vive con amor, no con odio». Esas palabras resonaron en él como nunca antes. Al día siguiente, se acercó a Elena y con una voz serena dijo: «Mi madre siempre quiso que yo aprendiera a perdonar. No es fácil, pero creo que estoy listo para intentarlo». Ese momento marcó un nuevo comienzo para ambos. Aunque el perdón no borraba el pasado, abría la puerta a un futuro lleno de posibilidades. Gabriel y Elena entendieron que no se trataba solo de sanar heridas, sino de construir algo juntos, algo que honrara a Clara y que fuera un testimonio del poder transformador del perdón. El peso que ambos habían cargado empezó a desvanecerse, dejando espacio para la esperanza y el cambio. El cambio en Elena no se limitó a las decisiones empresariales ni a su relación con Gabriel. Poco a poco, comenzó a mirar el mundo a través de un lente diferente, uno que antes le era completamente ajeno, el de la empatía. Inspirada por las palabras de Clara y el ejemplo de Gabriel, Elena empezó a involucrarse en actividades comunitarias que nunca había considerado importantes. Lo que comenzó como pequeños gestos, como donar ropa o alimentos, se convirtió en un compromiso genuino por conocer las historias detrás de cada persona que ayudaba. Un día, mientras visitaba un refugio local junto a Gabriel, escuchó a una joven madre narrar cómo había perdido todo tras una cadena de infortunios. Elena, acostumbrada a analizar problemas desde la lógica y los números,
Se sintió profundamente conmovida por la valentía de aquella mujer. Por primera vez, entendió que la verdadera fortaleza no radica en la posición social o los logros materiales, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de las adversidades. Esa lección, que tantas veces había ignorado, ahora se clavaba en su corazón como una verdad irrefutable. Gabriel, quien observaba con atención cada paso de Elena, notó un brillo distinto en sus ojos. Aunque aún había cicatrices en su relación, él reconocía que algo auténtico estaba creciendo en ella. La empatía no es solo ponerse en el lugar del otro, es actuar cuando ves que alguien necesita ayuda. Le dijo un día mientras caminaban juntos por el parque. Elena lo miró y por primera vez sintió que entendía completamente lo que él quería decir. Movida por esta nueva perspectiva, Elena comenzó a implementar cambios significativos en su empresa. Creó programas de apoyo para empleados en situaciones vulnerables y estableció alianzas con organizaciones benéficas. Sin embargo, no se limitó a delegar estas iniciativas. Participaba activamente en cada proyecto, desde escuchar a madres trabajadoras sobre sus dificultades hasta visitar comunidades desfavorecidas. Elena se sumergió en un mundo que antes le resultaba lejano, pero que ahora sentía como una extensión de sí misma. En una de esas visitas, conoció a un grupo de jóvenes que, como Gabriel, habían crecido enfrentando la adversidad. Sus historias eran tan distintas como similares: abandono, pobreza, sueños truncados. Elena los escuchó con atención y, al final, les prometió algo más que ayuda económica. Quiero que sepan que su valor no está en lo que tienen, sino en lo que son capaces de hacer, dijo, con una emoción que sorprendió incluso a Gabriel. Ese día, Elena no solo sembró esperanza en ellos, sino también en sí misma. Elena comenzó a entender que el verdadero impacto no estaba en cuánto podía dar, sino en cuánto podía transformar. Gabriel, aunque seguía siendo una figura reservada, no podía negar el orgullo que sentía al verla actuar. Mi madre estaría feliz de ver esto, le confesó una tarde mientras organizaban un evento benéfico. Elena sonrió, sintiendo que cada acción era un tributo silencioso a Clara y a todo lo que ella representaba. La empatía de Elena también la llevó a reconectar con personas de su pasado. Visitó a antiguos empleados de la mansión Rocha y les pidió disculpas por los años de indiferencia que habían soportado. Aunque algunos se mostraron cautelosos, otros la recibieron con calidez. Cada encuentro era una oportunidad para sanar, no solo a quienes habían sido ignorados, sino también a sí misma. Con cada paso, Elena sentía que el peso de su antigua vida se desvanecía, dejando espacio para algo mucho más valioso. Al final, Elena comprendió que la empatía no es un destino, sino un camino que se recorre día a día. Gabriel, quien había sido la chispa que inició este cambio, ahora veía en ella a alguien que no solo buscaba redimirse, sino también inspirar a otros. Juntos, entendieron que las acciones más pequeñas pueden tener los impactos más profundos, y en ese despertar, ambos encontraron una fuerza que los unió aún más. La lucha por desmantelar la red de fraudes de Ricardo se convirtió en una misión que unió aún más a Gabriel y Elena. Ambos sabían que enfrentarse a un hombre con tanta influencia y poder no sería fácil, pero también entendían que la justicia no podía esperar más. Elena, armada con las pruebas que había recopilado y con el apoyo inquebrantable de Gabriel, decidió actuar. Esta vez no solo se trataba de salvar su empresa, sino también de honrar la memoria de Clara y restaurar los valores que su familia había perdido. El primer paso fue convocar una reunión con los accionistas principales de la empresa. Elena presentó las irregularidades financieras, respaldada por documentos irrefutables que exponían las maniobras fraudulentas de Ricardo. Su discurso, lleno de convicción y emoción, dejó a los asistentes en un incómodo silencio. Ricardo, por su parte, intentó defenderse con argumentos débiles, pero era evidente que sus mentiras ya no podían sostenerse. Su máscara de hombre honorable comenzaba a desmoronarse ante los ojos de todos. Gabriel, que observaba desde un rincón de la sala, sintió una mezcla de satisfacción y rabia. Por años, Ricardo había operado en las sombras, causando daño a quienes no tenían voz para defenderse, como su madre. Ahora, verlo acorralado
Le daba una sensación de justicia que, aunque no borraba el pasado, al menos le daba un cierre. Sin embargo, también sabía que esta confrontación no era el final. Las verdaderas batallas apenas comenzaban. Ricardo, acorralado, intentó intimidar a Elena. «¿Crees que puedes manejar esta empresa sin mí? Te hundirás sin mi experiencia», le dijo con una arrogancia que no lograba ocultar su miedo. Pero Elena, lejos de amedrentarse, lo miró directamente a los ojos. «Prefiero empezar de cero que seguir construyendo sobre mentiras», respondió con firmeza. En ese momento, quedó claro para todos que Ricardo ya no tenía lugar en la empresa ni en la vida de Elena. Los días siguientes estuvieron llenos de tensiones y desafíos legales. Ricardo intentó contraatacar, utilizando contactos e influencias para desacreditar a Elena y mantener su posición. Sin embargo, el apoyo de los accionistas y las pruebas contundentes terminaron inclinando la balanza. Finalmente, Ricardo fue destituido de la empresa, enfrentando además cargos legales por sus acciones. Aunque la victoria no fue fácil, marcó el inicio de una nueva era para la compañía y para Elena. Gabriel, aunque satisfecho con el desenlace, no podía evitar reflexionar sobre el impacto de todo esto en su vida. Por años, había imaginado este momento como una forma de cerrar las heridas que Ricardo había abierto. Pero ahora entendía que la justicia no siempre reparaba el daño y que su verdadero desafío era seguir adelante. A pesar de ello, ver a Elena enfrentar a Ricardo con tanta valentía le dio una nueva perspectiva sobre ella y sobre lo que podían lograr juntos. Con Ricardo fuera de escena, Elena se enfrentó al desafío de reconstruir la empresa desde sus cimientos. Sabía que no sería fácil recuperar la confianza de empleados y clientes, pero estaba decidida a hacerlo con transparencia y valores renovados. Gabriel, aunque no tenía experiencia en el mundo corporativo, se ofreció a ayudarla. «Si vamos a hacer esto, que sea por la gente, no solo por los números», le dijo. Sus palabras resonaron en Elena, quien vio en él no solo a un aliado, sino también a un símbolo de todo lo que quería lograr. El desenmascaramiento de Ricardo no solo fue un acto de justicia, sino también un catalizador para cambios más profundos. Elena y Gabriel entendieron que enfrentar la corrupción no era suficiente. Debían construir un futuro que honrara el sacrificio de Clara y de tantas personas como ella. Juntos, comenzaron a trabajar en una nueva visión para la empresa, una que priorizara el impacto social y la integridad sobre las ganancias. Al final, el nombre de Ricardo quedó como un recordatorio de lo que nunca debía repetirse. Pero más importante aún, su caída marcó el inicio de algo mucho más grande. Una oportunidad para que Elena y Gabriel demostraran que incluso en un mundo lleno de sombras, siempre hay lugar para la luz. Unidos por la memoria de Clara y su propia lucha por la justicia, se prepararon para enfrentar los desafíos que el futuro les deparaba a Elena. Tras la caída de Ricardo y los cambios radicales en su empresa, se dio cuenta de que el siguiente paso en su transformación personal implicaba mirar hacia adentro. Durante años, había permitido que las ambiciones corporativas la alejaran de su familia. Las cenas canceladas, los cumpleaños olvidados y las llamadas no devueltas habían creado una distancia que parecía insalvable. Sin embargo, el tiempo pasado con Gabriel le había enseñado el valor de las conexiones humanas, esas que ni el éxito ni el dinero podían sustituir. Con cierta ansiedad, Elena decidió visitar la casa de sus padres después de meses de silencio. A pesar de sus dudas, fue recibida con calidez por su madre, quien parecía más sorprendida que molesta por la visita inesperada. «Pensé que te habías olvidado de nosotros», bromeó su madre mientras servía té. Elena, con una sonrisa melancólica, admitió que había priorizado cosas equivocadas, pero que estaba allí para cambiar eso. La conversación que siguió estuvo llena de risas y lágrimas, como si cada palabra ayudara a reconstruir los puentes que habían quedado abandonados. Gabriel, por su parte, comenzó a encontrar un sentido de familia en su conexión con Elena. Aunque las heridas del pasado todavía lo acompañaban, la relación que estaban construyendo era una prueba de que los lazos no siempre tienen que ser de sangre para ser significativos. Una tarde, Elena lo invitó a una comida familiar, algo que inicialmente lo puso nervioso. «No soy bueno en este tipo de cosas», dijo, pero finalmente aceptó.
La calidez con la que fue recibido le recordó algo que había perdido desde la muerte de su madre: el sentimiento de pertenencia. Durante esa comida, Gabriel compartió anécdotas de su infancia con Clara, pintando un retrato de la mujer fuerte y amorosa que lo había criado. La familia de Elena, emocionada por esas historias, se mostró receptiva y genuinamente interesada en conocerlo más. «Tu madre fue una mujer admirable y tú eres un reflejo de eso», dijo el padre de Elena, dejando a Gabriel con una mezcla de orgullo y nostalgia. Ese momento marcó un punto de inflexión para ambos. Elena sintió que estaba recuperando algo valioso, y Gabriel encontró una nueva definición de familia. A medida que Elena fortalecía sus lazos familiares, comenzó a reflexionar sobre las raíces de su propia desconexión. Recordó cómo de niña solía jugar con Clara en la cocina mientras su madre trabajaba. Aquellos momentos, que ahora parecían tan lejanos, le enseñaron que el amor y el cuidado siempre habían estado presentes, aunque ella no supiera apreciarlos en su momento. Decidida a honrar ese pasado, Elena hizo un esfuerzo consciente por no repetir los errores que había cometido. Gabriel, por su lado, también experimentó una transformación. Al principio, pensaba que la relación con Elena estaba destinada únicamente a sanar heridas pasadas, pero con el tiempo descubrió que estos nuevos lazos eran algo más. No solo compartían el deseo de honrar la memoria de Clara, sino también una visión común de lo que significa estar ahí para los demás. Lo que comenzó como un encuentro casual entre dos desconocidos, ahora se convertía en un vínculo que desafiaba cualquier explicación lógica. Los lazos renovados no solo cambiaron la vida personal de Elena y Gabriel, sino también su perspectiva sobre lo que realmente importa. Elena comenzó a integrar a su familia en sus proyectos sociales, mientras Gabriel se convirtió en una figura clave en estos esfuerzos, inspirando a otros con su historia. Juntos, encontraron una manera de combinar sus mundos, creando un equilibrio que antes parecía imposible. Con cada paso que daban, Elena y Gabriel entendían que el verdadero poder de los lazos humanos no estaba en su perfección, sino en su capacidad para sanar y crecer. Las cicatrices del pasado no desaparecieron, pero se convirtieron en recordatorios de lo lejos que habían llegado. Juntos, aprendieron que, aunque el pasado puede dividir, el presente siempre ofrece una oportunidad para reconectar, y en esos lazos renovados encontraron una fuerza que los impulsaba hacia un futuro lleno de posibilidades. El vínculo entre Elena y Gabriel se había fortalecido con cada paso que daban juntos. Al principio, sus encuentros estaban marcados por la búsqueda de justicia y el deseo de honrar la memoria de Clara. Sin embargo, con el tiempo, ambos comenzaron a notar algo más profundo creciendo entre ellos. Era un sentimiento que no se podía definir fácilmente, una conexión que iba más allá de la amistad o del simple agradecimiento. Cada gesto, cada mirada compartida, parecía llevar consigo un significado que ninguno de los dos se atrevía a expresar. Elena, acostumbrada a esconder sus emociones detrás de una fachada de profesionalismo, se encontraba cada vez más vulnerable frente a Gabriel. Su presencia le daba una sensación de tranquilidad que nunca había experimentado, como si con él pudiera ser completamente ella misma. Por otro lado, Gabriel, quien siempre había sido reservado, se sentía inesperadamente cómodo en compañía de Elena. Sus conversaciones, que inicialmente giraban en torno a proyectos y planes, comenzaron a volverse más personales, tocando temas que ambos habían evitado durante mucho tiempo. Una tarde, mientras trabajaban juntos en un proyecto comunitario, Gabriel sorprendió a Elena con un gesto inesperado. Había encontrado una antigua fotografía de Clara con Elena de niña y se la entregó enmarcada. «Quiero que la tengas», dijo con una sonrisa tímida. Elena tomó la foto con cuidado, sintiendo cómo una oleada de emociones la invadía. Era un recordatorio de su conexión con Clara, pero también de lo mucho que Gabriel significaba para ella ahora. En ese momento, algo cambió entre ellos, un entendimiento tácito que ambos compartieron sin necesidad de palabras. A pesar de la cercanía que habían desarrollado, ambos se enfrentaban a dudas internas. Elena se preguntaba si estaba bien mezclar sus sentimientos personales con la relación que habían construido en torno a la memoria de Clara. Gabriel, por su parte,
Temía que sus propios sentimientos complicaran lo que ya tenían. Sin embargo, ninguno de los dos podía ignorar la intensidad de su conexión. Cada día que pasaban juntos, las barreras que habían levantado en el pasado parecían desmoronarse poco a poco. Un día, mientras caminaban por el parque donde todo había comenzado, Elena rompió el silencio. «Gabriel, hay algo que no puedo dejar de sentir, como si nuestras vidas se hubieran cruzado por algo más que el destino». Gabriel la miró sorprendido, pero no pudo evitar asentir. «Yo también lo he sentido», admitió, con una honestidad que sorprendió incluso a él mismo. Aunque no dijeron más en ese momento, esas palabras marcaron un punto de inflexión en su relación, abriendo la puerta a nuevas posibilidades. Con el tiempo, comenzaron a explorar lo que significaba esa conexión. Sus momentos juntos se volvieron más significativos, cargados de una mezcla de ternura y complicidad. Desde cenas improvisadas en la oficina hasta largas conversaciones bajo las estrellas, Elena y Gabriel comenzaron a construir algo que iba más allá de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Sin embargo, ambos sabían que su relación no sería fácil. Provenían de mundos distintos y enfrentaban desafíos que pondrían a prueba su unión. A pesar de las dificultades, Elena y Gabriel estaban determinados a darle una oportunidad a lo que estaban construyendo. Su relación no solo era un testimonio de la resiliencia y el amor, sino también un tributo a Clara, cuyo legado los había unido. Juntos aprendieron que el amor no se trata de olvidar el pasado, sino de encontrar formas de crecer a partir de él. Cada paso que daban juntos era un recordatorio de que, incluso en medio del dolor, siempre hay espacio para la esperanza y la posibilidad de algo nuevo. En ese amor en construcción, Elena y Gabriel encontraron un refugio mutuo. Sus heridas, aunque aún presentes, comenzaron a sanar poco a poco. Lo que comenzó como una coincidencia en una calle transitada, ahora se transformaba en una historia de redención, superación y sobre todo amor. Unidos por las pruebas del pasado y la promesa del futuro, estaban listos para enfrentar lo que viniera, sabiendo que tenían el uno al otro. Elena y Gabriel sabían que los cambios personales que habían experimentado debían reflejarse en algo tangible, algo que no solo transformara sus vidas, sino también la de otros. Después de todo lo vivido, la empresa de Elena ya no podía seguir funcionando como antes. La corrupción de Ricardo, las decisiones frías y enfocadas únicamente en ganancias, habían manchado su propósito. Ahora, Elena quería darle un nuevo rostro, uno que estuviera alineado con los valores que Gabriel y Clara le habían enseñado. Juntos, comenzaron a soñar con un modelo de negocio que integrara sostenibilidad, impacto social y humanidad. Gabriel, aunque no tenía experiencia empresarial, aportaba ideas frescas y prácticas basadas en su experiencia de vida. Elena, por su parte, utilizó su conocimiento y contactos para dar forma a esas ideas. «Si vamos a hacer esto, tiene que ser algo real, no solo una fachada para quedar bien», dijo Gabriel una tarde, mientras discutían planes en la oficina. Elena asintió, decidida a que este proyecto fuera genuino. El primer paso fue transformar las políticas internas de la empresa. Implementaron programas de apoyo para los empleados, asegurándose de que sus voces fueran escuchadas y sus necesidades atendidas. También crearon oportunidades para aquellos que, como Gabriel, habían enfrentado dificultades en la vida. A través de becas, capacitaciones y empleos inclusivos, la empresa comenzó a abrir sus puertas a personas que antes eran invisibles para el sistema corporativo. Sin embargo, no se detuvieron ahí. Elena y Gabriel querían que el impacto de la empresa se extendiera más allá de sus muros. Decidieron invertir en proyectos comunitarios, desde la construcción de viviendas asequibles hasta el financiamiento de iniciativas educativas. Gabriel insistió en que cada proyecto tuviera un enfoque local, adaptándose a las necesidades reales de las comunidades. No se trata de imponer nuestra visión, sino de escuchar lo que realmente necesitan, decía con convicción. Ese enfoque se convirtió en el corazón del nuevo modelo de negocio. La transición no estuvo exenta de desafíos. Muchos de los socios tradicionales de la empresa mostraron resistencia al cambio, argumentando que las nuevas políticas eran idealistas y poco prácticas. Pero Elena se mantuvo firme, respaldada por Gabriel y un equipo comprometido con la nueva visión.
Prefiero perder contratos que perder nuestra integridad, declaró en una reunión con accionistas, dejando claro que este cambio era irreversible. Su liderazgo inspiró a otros, y pronto la empresa comenzó a atraer aliados que compartían sus valores. A medida que los cambios se implementaban, la empresa empezó a destacar en el mercado, no solo por sus resultados financieros, sino también por su impacto social. Clientes y colaboradores admiraban el compromiso de Elena y Gabriel con la transparencia y la justicia. «Es curioso», comentó Gabriel un día. «Tu empresa solía ser parte del problema y ahora es parte de la solución». Elena sonrió, reconociendo que esa transformación no habría sido posible sin él. El modelo de negocio que crearon no solo era un homenaje a Clara, sino también una muestra de lo que puede lograrse cuando el corazón y la mente trabajan juntos. Cada decisión que tomaban era un recordatorio de que las empresas no tienen que ser frías ni deshumanizadas. Pueden ser un motor de cambio positivo. Gabriel, que al principio había dudado de su capacidad para contribuir, se convirtió en un pilar fundamental del proyecto, inspirando a otros con su historia y su compromiso. Al final, la empresa no solo era un reflejo de los valores de Elena y Gabriel, sino también un legado vivo de Clara. Cada logro, cada vida impactada, era un testimonio de su sacrificio y amor incondicional. Juntos, habían demostrado que incluso en un mundo lleno de desigualdades y corrupción, es posible construir algo diferente. Y mientras miraban hacia el futuro, sabían que lo que habían comenzado no era solo un negocio, sino un movimiento que tenía el potencial de cambiar vidas. Para Gabriel, la transformación de la empresa y su creciente conexión con Elena no solo marcaban una nueva etapa, sino también el inicio de una búsqueda personal que no podía ignorar. Por años, su vida había estado definida por la lucha por sobrevivir y por el legado de su madre. Ahora, con un futuro lleno de posibilidades, Gabriel se encontraba en un territorio desconocido, descubrir quién era más allá de Clara y cómo encajaba en este nuevo mundo que comenzaba a construir junto a Elena. El cambio no fue fácil. Aunque había encontrado un propósito en su trabajo con la empresa y en los proyectos sociales, Gabriel sentía que algo faltaba. A menudo se preguntaba si realmente estaba preparado para la responsabilidad que ahora cargaba. Enfrentarse a salas llenas de empresarios y liderar iniciativas comunitarias lo sacaba constantemente de su zona de confort. Pero cada vez que dudaba de sí mismo, recordaba las palabras de Clara. La vida no espera a que te sientas listo. Simplemente sigue adelante. Elena, quien había aprendido a leer los silencios de Gabriel, notó sus luchas internas. Una noche, mientras repasaban ideas para un proyecto, le dijo: «Gabriel, no tienes que ser perfecto ni tener todas las respuestas. Lo que estás haciendo ya es extraordinario». Aunque sus palabras lo reconfortaron, Gabriel sabía que este viaje era algo que debía enfrentar por sí mismo. Más que impresionar a los demás, quería sentirse completo con quien era. Decidió explorar intereses que siempre había ignorado. Comenzó a asistir a talleres de escritura, algo que su madre siempre había disfrutado y que él había heredado en silencio. A través de las palabras, Gabriel encontró una manera de procesar sus emociones y reflexionar sobre todo lo que había vivido. Escribir sobre su infancia, sobre Clara y sobre su vida en las calles no solo era una terapia, sino también una forma de conectar con su identidad. Su voz, que durante tanto tiempo había sido ignorada, ahora tenía un lugar para ser escuchada. A medida que avanzaba en esta búsqueda, Gabriel también comenzó a cuestionar las creencias limitantes que había acumulado a lo largo de los años. Por mucho tiempo, había visto su vida como una serie de carencias y pérdidas, pero ahora comenzaba a reconocer su fuerza y resiliencia como partes fundamentales de su identidad. La ayuda de Elena y el impacto que estaba logrando en otras personas lo ayudaron a entender que su valor no estaba definido por su pasado, sino por lo que hacía con él. En medio de esta jornada, Gabriel también encontró formas de honrar a Clara sin sentirse atrapado por su recuerdo. Decidió compilar sus escritos en un libro, un proyecto que no solo sería un homenaje a su madre, sino también una herramienta para inspirar a otros. Elena, emocionada por la idea, lo animó a seguir adelante, recordándole que su historia tenía el poder de transformar vidas. «No te das cuenta de lo fuerte que eres hasta que compartes tu verdad», le dijo un día,
con una sonrisa que lo llenó de confianza. El proceso de escribir el libro no fue fácil. Gabriel tuvo que revivir momentos dolorosos y enfrentar emociones que había enterrado durante años, pero con cada palabra que escribía, sentía que algo dentro de él se liberaba. Más que un relato de su vida, el libro se convirtió en una carta de amor a Clara y en una declaración de su compromiso con el cambio. Cuando finalmente lo terminó, se dio cuenta de que ya no era el mismo hombre que había empezado a escribir. La jornada de Gabriel no era solo una búsqueda de identidad, sino también un viaje hacia la autoaceptación. Al final, comprendió que no necesitaba definirse por un solo rol. Podía ser el hijo de Clara, un líder comunitario, un escritor y mucho más. Cada paso que daba lo acercaba no solo a su propósito, sino también a la libertad de ser quien realmente era. Y mientras miraba hacia el futuro, sabía que, aunque el camino aún era incierto, estaba listo para recorrerlo con el corazón lleno de esperanza. La historia de Clara, Gabriel y Elena parecía haber llegado a un punto de equilibrio, pero ambos sabían que el viaje no estaba completo. A lo largo de sus caminos, habían desenterrado verdades dolorosas, enfrentado traiciones y encontrado redención en los lugares más inesperados. Ahora, el desafío era honrar todo lo que habían aprendido, asegurándose de que las lecciones de Clara se mantuvieran vivas y relevantes para el futuro. Elena propuso organizar un evento conmemorativo en honor a Clara, algo que inicialmente Gabriel consideró innecesario. «Mi madre nunca quiso ser el centro de atención», comentó, pero pronto entendió que no se trataba solo de ella. Era una oportunidad para compartir su historia con otros, inspirando a quienes enfrentaban luchas similares. La idea fue tomando forma, y juntos planearon un evento que conectara su pasado, presente y futuro de una manera significativa. El evento tuvo lugar en un parque comunitario, un espacio que ahora reflejaba el trabajo conjunto de la empresa y las comunidades locales. Bajo un cielo despejado, se reunieron personas de diferentes lugares y realidades, antiguos empleados de la mansión Rocha, beneficiarios de los proyectos sociales y socios de la empresa. Gabriel, nervioso pero decidido, se levantó para hablar. Compartió la historia de Clara, no como un homenaje solemne, sino como un testimonio de fuerza, sacrificio y amor. Mientras Gabriel hablaba, Elena observaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra resonaba, no solo en quienes escuchaban, sino también en ella misma. Recordó a la Clara que había conocido de niña, siempre trabajando en las sombras, pero con una luz que ahora entendía mejor que nunca. Elena también tomó la palabra, agradeciendo a todos los presentes y prometiendo que el legado de Clara seguiría vivo a través de cada proyecto y decisión que tomaran. El momento culminante llegó cuando Gabriel reveló el diario de Clara, ahora convertido en un símbolo del cambio y la conexión que los había unido. Lo colocaron en una cápsula del tiempo, junto con una fotografía de Clara y una carta que Gabriel y Elena escribieron juntos. La cápsula sería enterrada en el parque, como un recordatorio de que incluso las vidas más silenciosas pueden dejar un impacto imborrable. Después del evento, mientras la noche caía, Elena y Gabriel permanecieron en el parque, observando las luces de la ciudad a lo lejos. «¿Crees que hemos hecho lo suficiente por ella?», preguntó Gabriel, con un tono que mezclaba esperanza y duda. Elena, tras una pausa, respondió con suavidad. «Hemos hecho lo que ella habría querido, vivir con propósito y cuidar de los demás. Eso es más que suficiente». En los días que siguieron, tanto Gabriel como Elena sintieron que algo había cambiado. No era un final, sino una nueva etapa que los impulsaba a seguir adelante, no solo por Clara, sino también por ellos mismos. La empresa continuó creciendo bajo los principios que habían establecido y el libro de Gabriel comenzó a ganar atención, tocando los corazones de personas que encontraban en su historia un espejo de sus propias luchas y esperanzas. El ciclo se completó no con un cierre definitivo, sino con la promesa de que el legado de Clara seguiría vivo en cada acción que inspirara. Gabriel encontró en su camino no solo respuestas, sino también su identidad. Elena, por su parte, redescubrió el significado de familia, empatía y propósito, y juntos entendieron que la vida no se mide en logros individuales, sino en los lazos que construimos, y en cómo esos lazos transforman el mundo. Mientras se alejaban del parque,
Gabriel y Elena compartieron una sonrisa, conscientes de que el viaje no había terminado. Ahora eran compañeros en una misión que iba más allá de ellos mismos, una misión que Clara había iniciado sin saberlo y que ellos continuarían con determinación. Porque al final, el ciclo no se trata de cerrar capítulos, sino de crear nuevos comienzos llenos de propósito y esperanza.